Esta es la clase 21. Y retomamos de la clase anterior en lo que habíamos conversado sobre capacidad de soporte de arenas. Lo que habíamos conversado, ¿no?, era que en este contexto la capacidad de soporte acá vamos a estar en una situación tal en que la cohesión generalmente la vamos a asumir cero, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista hay una relativa ventaja en lo que es la estimación de alguno de los, de alguno de los parámetros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que, cuál es lo que habíamos conversado? Alguna de las características de acá. Es que el tiempo de construcción es mayor que el tiempo de consolidación, ¿no? Vamos a ir súper rápido acá, porque ya lo habíamos visto. Entonces tenemos base inclinada, podemos estar en pendiente, podemos estar bajo muchas condiciones. Entonces, si ustedes tienen todas las consideraciones que son de la capacidad de soporte y de los factores de corrección, la ecuación queda como está ahí, pero asumimos cohesión cero, por lo tanto eso queda de esta manera, ¿ya? Y las ecuaciones que tengo que trabajar en esto, todavía no paso en limpio toda la información que tenemos, pero acá tenemos diferentes autores con diferentes factores de corrección, ¿ya? Entonces tenemos para los términos que acompañan al NC, para términos que acompañan al NQ y para términos que acompañan al N-gamma, ¿ya? La complejidad en general depende de cuán actualizada esté el factor, ¿no? Ustedes tienen factores, por ejemplo, alguno de los Salgado ha hecho muchas contribuciones este último tiempo, en lo último tiempo me refiero a los últimos 10 años, sobre lo que es las fundaciones, y él lo ha hecho a través de metodologías numéricas, y las metodologías numéricas tienen la ventaja que ayudan a refinar. Entonces uno puede sacarle más punta al lápiz en vista de las herramientas de análisis con las cuales uno trabaja. Ahora, en los informes de mecánica de suelo en los cuales ustedes estén involucrados, generalmente van a trabajar con las ecuaciones básicas. Y van a trabajar con las ecuaciones básicas y van a utilizar factores de corrección, eso es lo que se estila, en la medida que estén muy seguros de los coeficientes que estén ocupando y de las propiedades que ustedes sepan con mayor propiedad, valga la redundancia. Llegaron dos colegas. ¿Dónde veo eso? Acá. Ahí se integraron Diana, Valentina, Alison. Ya, ahí está. Entonces, ustedes tienen estas ecuaciones. Tengo que pasar para acá. Tienen estas ecuaciones, ¿ya? Y dependiendo del autor con el cual trabajen, ustedes van a tener valores nominales o van a tener valores efectivos. Lo habíamos conversado. Cuando existen excentricidades, ¿cierto? Existe una tendencia al levante por la existencia de momentos. Lo importante es tener ese levante controlado, y en ese contexto el 80% de la compresión se debe garantizar en las fundaciones. Ahí ustedes tienen los valores efectivos de B y L, 2 veces la excentricidad, ¿ya? Y aquí habíamos empezado a hablar de un tema que no es menor, ¿ya? Que es un tema bastante importante. ¿Y por qué? Y vamos a contextualizarlo con un ejemplo un poco más al detalle. Según lo que se ha visto, ¿cierto?, el valor del ángulo de fricción interna del suelo es vital, ya que define el valor de NC, NQ y N-gamma. Ahí tengo que arreglar esa redundancia que hay ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué FI utilizamos? Porque ustedes van a mandar a hacer ensayos. Considere el caso de la casita pequeña en Pichilemu, en la playa, donde sea una casita pequeña que no va a tener cargas de más de 500 kilos por metro cuadrado. 500 kilos por metro cuadrado, no es tanto, ¿ya? Esos son los valores aproximados que se estilan para una casa pequeña, liviana, por ejemplo, de madera, ¿cierto? Si tienen una de hormigón, pueden ir un poco más alto, 1 tonelada por metro cuadrado. Pero ese es el orden de magnitud.
de los valores para una casa. Entonces, los ensayos con los cuales ustedes van a trabajar, la idea es que hagan ensayo. Eso es lo importante, la idea es que haya ensayo. ¿Por qué se lo menciono? Porque ya lo habíamos conversado. Muchas veces les van a pedir que no hagan ensayo, ¿ya? No es lo ideal. Entonces, si usted obtiene un ensayo y usted dice, ok, yo hice este ensayo y lo hice, chuta, lo hice al lado de donde va a estar la casa, pero no lo hice debajo, como me había aprendido en el curso de fundación. Listo, ok, justo el arquitecto quiso cambiar la casa y yo había hecho las calicatas, por decir. ¿Ya? Lo mismo que puede pasar con la bomba de agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un tema de variabilidad, hemos estado hablando un poquito de la variabilidad, ¿no? Tendríamos que tener mucha suerte para, perdón, mucha mala suerte, para que si hacemos una calicata y nos sale arcilla, y nos movamos, y si nos movemos 10 metros hacia el lado, tengamos una arena. No le estoy diciendo que no pueda ocurrir, le estoy diciendo que la suerte definitivamente no estaría con nosotros si estamos en esa posición. El punto es que suponga que de un día para otro le quieren poner un subterráneo a esto. Y usted hizo la calicata justo donde estaba el subterráneo. Y usted necesita mayor profundidad. Entonces el tema de la incerteza es un tema tremendo en la geotécnica. Porque nosotros tenemos que confiar la realización de 2, 3 ensayos, ¿cierto? Para obtener valores que nosotros en el diseño asumimos que son válidos para todo el espacio en el cual nuestro proyecto va a estar. Pensando en la casita pequeña, cuando estamos con una represa, esto es completamente diferente, ¿ya? Entonces, el punto es, ¿qué valor de phi elijo? ¿Ya? Estamos en el contexto de la casita pequeña. Entonces, sin embargo, ¿cómo elegimos bien el valor de phi? Esta pregunta es importantísima, pues phi debe ser el valor representativo del suelo. Por otra parte, los phi que se obtienen en general son de ensayos puntuales. Entonces, nosotros estábamos hablando del caso de una casita, ¿cierto? Que es como el caso extremo, porque cuando usted quiere hacer una casa, los arquitectos, todo el mundo le va a decir, por favor, no hagas ensayo, porque esto es un proyecto pequeño. No, pelee el ensayo, ¿ya? Peléelo. Por último, peléelo. Entonces, vayamos al otro extremo, ¿cierto? Cuando estamos con una casita pequeña, una obra menor, estamos hablando que los esfuerzos para hacer una caracterización geotécnica buena se los van a impedir, ¿ya? Usted va a querer hacer un buen trabajo, pero no lo va a tener, le va a costar lograrlo. A veces sí, a veces no. El punto es, vamos a un proyecto donde tenemos la situación contraria, y es que tenemos un montón de información, ¿ya? Que es lo que se ocurre mucho cuando uno está en proyectos de represas, proyectos de túneles, proyectos de un edificio de grandes dimensiones, ¿ya? Entonces, tomemos un solo ejemplo y vayamos a este problema. No estoy seguro si se ve bien, pero sí, los números están un poquito chicos. Deberíamos agrandar esto, pero vale. Usted tiene acá un ensayo, ¿cierto? Un ensayo, un SPT. Y este ensayo SPT está hecho hasta 32 metros. Entonces, fíjese, usted tiene valores de N1, tiene valores de N2, tiene valores de N3. Nosotros ya sabemos que el N1 se va a ir para la casa, ¿cierto? Tenemos, fíjese, acuérdese de lo que habíamos conversado, tener el contenido de finos. No cuesta nada cuando usted está en un sondaje y sobre todo está en arenas. Pida el contenido de finos, le va a salir 20 lucas más hacerle el contenido de finos, por decir un precio que no recuerdo exactamente. Ustedes lo tienen ahí en la tarea con la granulometría. Pero es con respecto al costo de hacer esto, obtener
granulometría para saber el contenido de fino en un proyecto donde hay arenas les puede ahorrar mucha plata en el diseño. Entonces, siempre que tenga la oportunidad, determine el contenido de fino, saque granulometría. Eso es particularmente verdad cuando se encuentra con arena. ¿Ya? Aquí dice N1 más N2, pero no, es N2 más N3. Hay que cambiar eso. Lo voy a cambiar inmediatamente porque eso fue un... Se nos quedó. ¿Y puedo mover acá o no? Oh, no sé. Oh, parece que hay una imagen. Ya, tengo que cambiar eso. Ya, esto es... N2 más N3, ¿ya? Profundidad promedio. Usted tiene la profundidad promedio, tiene el peso unitario, ¿cierto? Usted tendrá el U, sí, lo puede hacer, ¿cierto? Acá a través del cálculo de tensiones. ¿Por qué? Usted solamente necesita identificar dónde está el nivel freático. Usted tiene el sigma prima, y cierto, tiene los RS. Entonces, usted procesa esto y usted tiene los CN y obtiene el N160. Según lo que habíamos conversado, cuando usted tiene el N160, usted puede obtener varias información, mucha información. ¿Sí? Usted puede obtener el ángulo de fricción, usted puede correlacionarlo con la densidad, ¿cierto? Puede correlacionarlo con la densidad relativa. Entonces, hay información que es importante y que usted, llegó un colega parece, sí, que es importante y que usted puede determinar. El punto es, chuta, ahora voy a estar en esta situación tal en que para diferentes profundidades tengo diferentes valores de n, ¿cierto? Cuando esto se grafica en profundidad, esto queda de este estilo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo primero que dice? Ok, identifiquemos los estratos. Listo, identifiquemos los estratos. Lo ideal siempre es tener la menor cantidad de estratos posibles, porque, por ejemplo, si usted quiere meter esto en un modelo numérico después, un modelo numérico pensando en una presa, pensando en un túnel, pensando en infraestructura de grandes dimensiones, si usted tiene un modelo numérico con elementos finitos que tengan 3 metros, ya no sé, es muy difícil desde un punto de vista computacional, es muy difícil porque es muy caro computacionalmente tener elementos finitos de, por decirle un número, un metro por un metro en una represa de 500 metros por 1000 metros, ¿cierto? 500 metros de ancho por 1000 metros de largo por 100 metros de altura, y usted quiere modelar eso con elementos finitos de un metro por un metro, va a sufrir. Va a sufrir. ¿Por qué? Porque se va a demorar mucho. Entonces usted necesita hacer elementos finitos más grandes o diferencias finitas si va a trabajar con un software como FLAC, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted se encuentra ante esa circunstancia, usted lo que necesita es sintetizar su información al máximo. Y usted puede decir, ok, listo, aquí vamos a tener 3 estratos, ¿cierto? 3 estratos. Y desde ese punto de vista, cuando nosotros procesamos los datos, usted va a empezar a encontrar diferentes alternativas. Porque fíjese, usted tiene valores del SPT. Sin embargo, cuando usted tiene valores del SPT, tiene 10 autores que le sugieren ocupar los valores del SPT con distintas ecuaciones para obtener sus valores de phi. El punto es, chuta, ahora no es solamente que estemos aumentando la profundidad, sino que el número de correlaciones también aumenta. Entonces, el número de datos se me empieza a incrementar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted lo hace con PEC, lo hace con Kichida, lo hace con Schmerman, la JNR, la JRB o Itanaka, Jatanaka o Montenegro y González. Montenegro y González son colegas de Colombia. ¿Ya? Simplemente
acá las que más se utilizan por lejos, una de las que más se utiliza es Schmertmann. ¿Ya? Esto está en el contexto de una tarea que alguna vez di. Me parece que incluso fue el semestre pasado. Esa también se ocupa, la de PEC siempre se ocupa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que empezar a desgranar esto, porque nosotros, ok, tendremos 10 autores, pero tenemos que elegir solamente un valor de phi. Y no es que elijamos PEC al metro, Tanaka a los 2 metros, ¿cierto? Después Schmertmann a los 3 metros. No, usted elige Schmertmann y se va con Schmertmann para todo el estrato. No puede andar combinando. ¿Cuál es el criterio de combinación? ¿Me entienden? Eso es ingeniería. Esa es la belleza de la ingeniería, que por mucho que usted sepa, al final usted tiene que agarrar un lápiz y tiene que poner criterio. ¿Ya? Es súper bonito. No es fácil, pero es súper bonito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pasamos de tener un perfil de NSPT que se veía manejable a tener un perfil de NSPT que ahora me da un montón de variables. Afortunadamente, cuando yo quiero graficar el ángulo de fricción interna con respecto a toda esa información, no andan tan mal entre ellas. ¿A qué es lo que voy? Que no hay una ecuación que me dé un phi de cuando están en el mismo rango, ¿no? No es que hay una ecuación que me da un phi de, no sé, que hay 3 que me dan un phi de 30, hay 3 que me dan un phi de 35, hay 3 que me dan un phi de 40 y hay 10 que me dan un phi de 45. No, están todas más o menos en una banda, ¿no? Entonces, fíjese acá. Nosotros habíamos hablado de 3 estratos. Cuando vemos los 2 estratos, ¿ya? Estos son datos, no sé de dónde saqué estos datos, no recuerdo, puede que lo haya sacado de un libro, puede que lo haya sacado de un proyecto, la verdad es que no lo recuerdo, pero el análisis queda. Entonces, fíjese que si vamos al primer estrato, usted lo que observa es que todos los phi, ¿cierto?, están del orden entre 38 y 48. Y usted sabe que esto es una arena. Usted sabe que esto es una arena. Nosotros podemos tener arenas que estén llegando a 40, que incluso lo sobrepasen, 41 grados en un relave, muchas veces se encuentran esos valores. Pero es raro, ¿no? Ya un phi de 38 es bastante alto. Entonces, en el contexto que usted tiene, quedarse con un phi de 39, un phi de 38 está ok. ¿Ya? Después, fíjese, usted tiene que después tiene diferentes valores, nuevamente, y todos oscilan entre 32 y 24, incluso un poquito menos. Entonces el punto ahí es, ¿qué valor de phi elijo? Ahora estoy en el otro lado, ¿cierto? Tenía correlaciones que me tiraban el phi para 50 y ahora tengo phi que me aparecen cerca de 20 y tengo una arena. Eso no es posible, ¿cierto? Entonces usted puede decir, ok, yo voy a trabajar con un phi de 28, 29, 30, por decir algo. ¿Ya? Cuando estamos en el inferior, por ejemplo, en el inferior, allí es un poco más, es más manejable en términos de decisión, tomar decisiones. Y ahí usted se queda con un phi de 30, por ejemplo. ¿No? Un phi de 31. Ahora, esa es una manera de hacerla. Y es una manera razonable de hacerlo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que es visual. ¿Ya? Es visual. Desde una perspectiva de criterio está bastante bien. Pero si usted va a una reunión con su cliente y usted le muestra estos resultados y después el cliente le dice, oiga, pero ¿por qué la línea roja?
No, porque fíjate que me tincó. Eso no es muy profesional. Y usted como ingeniero de la Universidad de Chile está preparado para dar una respuesta significativamente más robusta desde un aspecto técnico para una pregunta como esa. Entonces, si bien esto es razonable, este nivel de análisis funciona bien a nivel de oficina, cuando nosotros estamos en la oficina con los colegas conversando. Pero después esto hay que refinar. ¿Ya? Esto es una primera aproximación. Esto no es lo que... ahora, esto es... Yo aquí estoy hablando a tono personal, por supuesto. ¿No? O sea, es como yo hago las cosas. Yo no sé cómo otros colegas lo trabajarán. Pero como una buena aproximación funciona. ¿Ya? Y aquí, y este es el tipo de cosas que a uno le desarrollan lo que nosotros hemos conversado en clases anteriores que refieren a lo que es la guata de ingeniero que tenemos que formar, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice el abdominal con respecto a las decisiones que tenemos que tomar en este tipo de cosas? Entonces, es una primera aproximación, pero tenemos que refinarlo. Entonces, una resolución más refinada. Y esto lo escribí. Ya, esto lo escribí. Aquí Bastián Andaur, el ayudante, uno de los ayudantes de nuestro curso fue el que me ayudó con la resolución de este problema. ¿Ya? Que Bastián es de nuestro grupo, está terminando su tesis, muy buen estudiante. Entonces, el modo de resolución más refinado, fíjese, se realiza un histograma de todos los valores de phi para cada autor en donde se busca el percentil 20. Una vez obtenido el valor asociado al percentil 20, se procede a promediar el valor obtenido de cada autor. Esta metodología es conservadora y me dice que el valor escogido es menor que el 80% de los datos en análisis de cada autor. Y se realiza un histograma, por ejemplo, para Terzaghi a modo de ejemplo. ¿Ya? Fíjese. Lo que estamos haciendo ahí es un histograma. ¿Ya? ¿Qué quiere decir un histograma? Que usted distribuye por valor, ¿ya? Y determina la frecuencia en función de los valores que usted obtiene. ¿Cuántos valores de phi por sobre 30 hay? ¿Cuántos valores de phi por sobre 32 hay? ¿Cuántos valores de phi por sobre 35 hay? ¿Ya? Entonces, usted, ¿qué es lo que busca? Por ejemplo, en este caso usted quiere ser conservador. Si usted ve el histograma usted lo tiene ahí. Entonces, ¿cuál es una manera de resolver esto de manera ingenieril cuando usted tiene muchos datos? Es que usted tome, ¿cierto?, un histograma, usted tiene la frecuencia acumulada, y con esos datos, ¿usted qué es lo que hace? Usted ve a dónde se produce el punto en el cual el 80% de sus muestras son mayores, ¿ya?, a un cierto valor. Y usted elige ese valor de su 80% o 20% en este caso, ¿cierto? Usted dice, ok, el 20% en el 20% del histograma me voy a quedar con ese valor, ¿ya?, como el valor mínimo, porque estamos con phi. No queremos un phi tremendamente arriesgado, tampoco queremos un phi conservador, tampoco queremos estar con la cola. Entonces elegimos el valor de phi, ¿cierto?, para el cual el 80% de las muestras es mayor al phi que elegimos. En ese contexto, este punto está acá. Y le da un valor de 32 grados para el estrato en el cual usted está operando. Pero recuerde, usted puede ir con diferentes, por decirlo de alguna manera, la idea es que usted aplique varios autores, ¿cierto? Vea cómo cada autor evoluciona, vea los histogramas que cada autor le entrega, y en función de eso empieza a tomar sus decisiones.
¿ya? Ahora, pero esto ya es minutos en la cancha. Siempre la idea es tener poquitos autores, pero seguros. Por ejemplo, acá, en este caso lo estamos mostrando como ejemplo, ¿no? Pero en la práctica yo me voy con 2 o 3 autores, ¿me entiendes? Porque si no le empiezo a meter demasiado ruido a mi decisión. Lo que sí tengo que poner cuidado es dónde el autor ya es fuerte o débil. Y ahí es donde viene la letra chica de las metodologías. ¿Me entiendes? Y eso es súper importante. Ya. Entonces, ¿por qué estamos presentando este ejemplo? Porque ahora vamos a volver al ejemplo de la casa. Porque en este caso tenemos muchos datos, entonces, ¿cómo elegimos estos datos de manera ingenieril? Ocupe un histograma. Ocupe un histograma, haga un análisis estadístico de su información, tome una decisión. Listo. Volvamos al caso donde no tenemos datos. Tenemos muy poquitos datos. Debemos usar un phi. Estamos en el caso de la casita. Tenemos que ocupar un phi. Y usted sabe eso. Triaxial en compresión, corte puro, triaxial en extensión. Dado cómo las fundaciones fallan, estrictamente en cada punto de la superficie de falla existirá un phi, ¿cierto? Porque el phi depende de los estados tensionales. El detalle de eso lo pueden ver se revisa en un curso que se llama, no recuerdo si el curso lo sacaron o lo reformularon, pero se llama Leyes Constitutivas de Suelo. Es un curso espectacular, es buenísimo. ¿Ya? Y en eso se ve el detalle de que el phi en compresión es diferente al phi en extensión, diferente al phi en corte puro. Y diferente también al corte directo, ¿cierto? El corte directo en general va a entregar un valor más conservador del phi que el triaxial. ¿Ya? Entonces, dado que se generan diferentes estados tensionales según la rotación de las tensiones que van ocurriendo. Ahora, según el punto de la superficie donde estemos, se produce un estado tensional y por ende de formación diferente. ¿Cómo trabajar las ecuaciones con un valor de phi de tensiones representativo de lo que sucede en el terreno? Y aquí parece que fue Bolton, el año 1980 o 1990. No recuerdo bien. Puede que haya sido 1989. Entonces, él propuso una metodología en función de cómo usted obtiene su phi. ¿Para qué? Para extenderlo a todo el terreno en el cual usted está. Entonces, elección de phi. Utiliza los valores de phi obtenidos de los ensayos, entendiendo que representan un valor puntual, por el cual ni siquiera sabemos si pasa efectivamente la falla. Y eso es verdad. De hecho, nosotros aspiramos a que no se produzca ninguna falla como ingenieros civiles, ¿no? Entonces, utilizar un valor representativo de phi del estrato en cuestión según las metodologías estadísticas estudiadas o utilizar metodología iterativa. 1986, ese era el año. Pero estábamos cerca. Entonces, la metodología iterativa de Bolton. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos el ensayo. ¿No? Hacemos el ensayo. Ese ensayo nos va a dar un valor de phi. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ese valor de phi, con ese valor de phi, calculamos la capacidad de soporte. ¿Ya? Calculamos la capacidad de soporte. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Que con ese, aquí está esto, ¿no? Dice, usted tiene el valor de phi de su ensayo, te calcula el QVL, ¿sí? La capacidad de soporte, y calcula el sigma MP. El sigma MP son estas ecuaciones que están acá. ¿Ya? El último valor de sigma MP que se propuso fue de Luquidis con Salgado, a los cuales conozco muy bien. Luquidis era compañero mío.
está en Chipre ahora, el señor Dimitri. Y ustedes ocupan estas ecuaciones. ¿Y qué es lo que hacen después? Que ustedes tienen estos valores de las ecuaciones. Pueden trabajar con las tres, pueden trabajar con una. Mi filosofía es que cuando estoy aprendiendo algo, lo hago todo, para ir aprendiendo efectivamente a discernir por dónde me es más conveniente irme. ¿Ya? En ese contexto, aprovechen su juventud. ¿Para qué? Para cometer la mayor cantidad de errores posibles, ¿cierto? En lo que respecta en el proceso de aprendizaje. ¿Ya? Es mucho mejor que se equivoquen ahora en esta etapa que están aprendiendo, a que se equivoquen después cuando ya sean ingenieros. ¿Ya? Entonces, mi sugerencia, métase en estas ecuaciones, grafíquelas, vea cómo evolucionan, cómo afecta el valor de B, cómo afecta el valor de L, qué es lo que pasa con el seno de phi. ¿Ya? Les va a ayudar mucho. Entonces, cuando usted calcula el valor de sigma MP, usted se va a esta ecuación del IR. ¿Ya? Yo toda la información se la estoy entregando acá, pero esto se llama la metodología de Bolton. ¿Ya? Y usted la puede encontrar en libros de geotecnia más específica. En particular, el libro del profe Salgado lo tiene. ¿Ya? Y lo tiene muy bien explicado, por cierto. Entonces, usted tiene el sigma MP. ¿Ya? En esta ecuación del IR, usted tiene que poner un valor de ID. Ese ID tiene que ver con la densidad relativa. ¿Ya? Aquí estamos asumiendo que tenemos arena. En el caso que usted tenga una arcilla, simplemente ocupe el phi que usted obtiene. Y recuerde, ese phi, si usted tiene que hacer un corte directo en arcilla, haga el corte directo en arcilla, o lo hace a la menor tasa posible que el ensayo corte directo le permite, lo cual se va a demorar un montón, pero no importa. Si por último garantiza su condición drenada, ¿ya? Porque si usted tiene exceso de presión de poro en el corte directo, no va a medir nada útil. ¿Ya? O bien lo hace a carga controlada. ¿Ya? A carga controlada. Y ahí también lo va a dejar hasta que esto le empiece a entregar valor. Y también se va a demorar harto. ¿Ya? Entonces, usted tiene el valor de ID, tiene el valor de Q. ¿El Q de dónde sale? El Q sale de esta tablita que usted ve acá. ¿Ya? El Q, fíjese, el Q varía según el contenido de finos. El contenido de finos en las arenas es fundamental. ¿Ya? Qué pena que no tenemos tiempo para revisar ese tipo de cosas de comportamiento de suelo y la interacción de los finos con las arenas, porque es maravilloso. ¿Ya? Es súper entretenido. Entonces tenemos el valor de Q y aquí ustedes tienen un valor de RQ y ese valor de RQ están ahí. ¿Ya? Si usted quiere hacerlo más rápido, con el tiempo, usted simplemente puede decir, ok, voy con un Q de 10 y un RQ de 1. Pero pierde toda la belleza de la iteración. ¿Ya? Entonces, si el phi que usted si el phi que usted calcula a través de esta ecuación, ¿no? Porque usted tiene el IR, ¿cierto? Y ahora el IR se va para acá. Y usted tiene valores de A. Fíjese, los valores de A están en esta tablita que está acá. Dependiendo si es zapata continua, va a ser una zapata, si es una zapata cuadrada o circular, donde la condición es triaxial, ¿cierto? O si tiene valores de B y L que estén en otro rango. ¿Ya? Entonces usted tiene el IR, tiene el A y tiene el phi que se había dado inicialmente. ¿Ya? Entonces, si el phi que usted se dio, con el cual ingresó a todo este proceso iterativo, es igual al phi que vuelve a calcular, la iteración se acabó. ¿Ya?
Pero si no da, el phi que usted calcula es el nuevo phi que entra en la iteración. ¿Ya? Eso implica, ¿ya?, que usted va a tener que tomar decisiones respecto a la tolerancia. ¿Ya? Entonces, es eso principalmente. ¿Ya? Eso es principalmente. Alternativo. Aquí tienen otro valor para estimar A. ¿Ve? Yo ahí tenía un valor de A que está acá. ¿Ya? Pero ustedes lo pueden simplificar también. K igual 1 deformaciones planas, K igual 2 condiciones triaxiales. ¿Ya? Es más cerrado. Es más cerrado. Entonces, ese es el phi con el cual usted asume que usted le va a asignar a todo su estrato. ¿Ya? He estado hablando un montón. Me gustaría chequear que estamos todos en la misma página, de ahí todo arriba que sí, que se están entendiendo los conceptos. Espero no estar solo. Ya, buenísimo. Buenísimo. ¿Y qué hora es? Porque dijimos que íbamos a hacer de 1 hora y media. Nos queda un ratito. Buenísimo, súper bien. Ya. Profe, hay una pregunta en el chat. Vamos al tiro. No veo el chat. ¿Dónde está el chat? Ahí está. No, condiciones triaxiales son las condiciones triaxiales en terreno. Recuerde que si usted tiene una zapata continua, una zapata donde una de las dimensiones es significativamente mayor que la otra, es zapata continua. Entonces ahí usted tiene un plano, una condición de deformaciones plana. ¿Ya? Cuando usted tiene zapata cuadrada, zapata circular, tiene una condición triaxial. ¿Por qué triaxial? ¿Por qué saltamos al tiro a triaxial? Porque no es una condición plana. Eso es lo importante. ¿Ya? Entonces, cuando usted tiene una condición no plana, ¿ya?, una condición no plana implica que ya la otra dirección empieza a afectar. ¿En cuánto afecta? Eso hay que estudiarlo. Pero por eso es que se dice inmediatamente que es condición triaxial. ¿Ya? Solamente por eso. Ya, sigamos avanzando. Entonces, ya sé lo que voy a hacer. Ya, ahí está. Buenísimo. Entonces, Meyerhoff había estimado que un valor medio, ¿qué es el sigma? Eso es importante. ¿Qué es el sigma MP? El sigma MP se asocia a la tensión media que va a haber debajo de la zapata. ¿Ya? Eso es sigma MP. Y se asocia que aproximadamente 0,1 de la capacidad de soporte. ¿Ya? Entonces, eso para que lo tenga presente. Ahora, cuando usted ocupa Lukis y Liamin, ¿ya?, da directo, sin iteraciones. La pueden ocupar, la verdad. O sea, Luqui ha hecho tremendo aporte a la geotecnia y la verdad es que él era seco, es seco, súper capo. Y me parece que su trabajo ha sido muy bien recibido en general. Ahora, esto es para sacarle punta al lápiz de una manera muy, muy buena, ¿ya? ¿Qué es lo entretenido de hacer ingeniería? Mal que mal, las ecuaciones de Terzaghi, de Meyerhoff y todo eso son buenísimas, son excelentes, pero han pasado 60 años, 50 años. ¿Ya? La idea es siempre, ojalá, ir refinando. Entonces, bueno, súper entretenido. Factores de forma, esto ya lo habíamos visto. Factores de forma, pérdida de condiciones planas. Es lo que estábamos conversando con
Me parece que... ¿quién fue? Consuelo parece que fue la que preguntó. ¿Consuelo? Sí, Consuelo. Entonces... entonces, factores de forma, pérdida de condiciones planas. Zapata cuadrada, condición triaxial. El phi, ¿cierto? Les va a dar menor. Cuando ustedes tienen una condición plana, zapata continua, el phi les va a dar un poquito mayor. ¿Ya? Pero eso es por las ecuaciones de corrección. Esto no tiene nada que ver. Y eso es súper importante acá, porque esto no tiene nada que ver con el phi que les da el ensayo. Esto es el phi de la iteración. Deberíamos poner eso acá, deberíamos ponerlo. ¿Por qué? Porque si en algún minuto se filtra por cualquier parte una diapositiva sola, como esta que está acá, envíe el mensaje equivocado. ¿Ya? No es que para una zapata cuadrada el phi sea menor, ni que para una zapata continua el phi sea mayor. No. ¿Ya? Esto tiene que ver con la iteración. ¿Ya? Entonces, vamos a cambiarlo al tiro porque puede inducir algún error. ¿Ya? Con las iteraciones. Ya, ahí está. Ya, súper. Qué bueno. Qué bueno que lo hicimos al tiro, porque después a veces se pasan estas cosas. Ya, entonces. Acá necesitamos hacer este ajustito. Acá, listo, ahí está. Pretty. Ya. Entonces, factores de forma. Tenemos esos factores. Ahí simplemente estamos indicando dónde hay letras chicas. ¿Ya? Ahí hay otra ecuación, ¿sí? Que tiene que ver con esos valores de M, ¿no? Esos valores de M son las letras chicas que yo les digo que están explicitadas acá. Y esa es, con eso en el fondo terminamos tuvimos la mitad de la 18, 19, 20, la mitad de la 21 en esto. ¿Ya? SPPT, lo vamos a subir hoy día. Pero bueno, ustedes tienen afortunadamente los videos. Ahí me voy a disculpar nuevamente porque algo pasa con mis carpetas que los videos se suben inmediatamente, pero se me desincronizan. Entonces parece que no se actualizan. ¿Ya? Y en tan pronto recibo un correo, lo hago. ¿Ya? Entonces quiero ahí ofrecer mis disculpas porque ahí se me ha escapado un poquito este semestre en particular el tema de los recursos tecnológicos para poder brindar a veces, para sincronizar de mejor manera el material. Ya, entonces ahora, ¿qué están viendo? ¿Qué se ve en la pantalla? Ah, está en negro. Está en negro, ya. Entonces, acá, ya. Ya. Entonces, esto ya es diciembre, ¿no? Diciembre, ya. Entonces, si voy para ahí, ahí está, buena. Ya. Entonces, listo. Ya. Hoy día vamos a hablar de, bueno, seguimos en la misma línea de lo que venimos conversando. Pero ahora, no, algo hice. Ah, ya, es que no, algo, perdón. Ya tengo que sacar esto, tengo que dejar esta de acá, ahí sí. Si muestro eso, ahí, listo, ahí está, eso era. Ya.
Ahora vamos a hablar un poquito de los detalles, que es hablar un poquito de la historia de estas ecuaciones. ¿Ya? Nosotros habíamos conversado en particular sobre los valores de NC, N-gamma, NQ, y habíamos indicado que estos valores se obtenían de manera independiente, tomando casos. El punto es, ¿cuáles son esos casos? Entonces, el supuesto 1 para tener el N-gamma, ¿ya?, en la ecuación de capacidad de soporte, es suelo no cohesivo y sin sobrecarga. En este modelo equivalente que nosotros tenemos, se asume que el suelo es no cohesivo y que no tiene sobrecarga. Así es como se obtiene el N-gamma. Recuerda que el N-gamma se obtiene analíticamente, en mecánica del sólido, al detalle. ¿Ya? Para el supuesto 2. El supuesto 2 es para obtener el NC. Y ahí usted lo que hace es que asume que no hay gravedad y no hay sobrecarga. Gamma igual 0. Y eso es súper importante que en general lo sepan. En muchos sistemas físicos, muchas de las ecuaciones que se obtienen se hacen en sistemas asumiendo que la gravedad no existe. ¿Por qué? Para simplificar la matemática de un problema altamente complejo. Si ustedes ven túneles, las ecuaciones de Kirch, ¿ya?, que son las que hablan de la distribución radial alrededor de un túnel, esas funcionan asumiendo que la gravedad no es, que la gravedad es nula. ¿Ya? Entonces, para que lo tenga presente. Entonces, no hay gravedad, no hay sobrecarga. Suelo no cohesivo, sin gravedad, con sobrecarga, es el 3. ¿Ya? Y en el sistema equivalente eso implica poner una sobrecarga, implica, ¿cierto?, tener un espesor. ¿Ya? Asumir que esta zapata está enterrada. Y así es como se saca el NQ. ¿Ya? Tipos de falla. Tienen la falla general, la falla local y la falla por punzonamiento. Para lograr la falla general, para que esto se les vuelque, ¿ya?, en general se ha visto que esto ocurre en arenas densas y arcillas OC. ¿Ya? Eso es lo que se ha observado. O sea, para llegar a ese nivel, ¿ya?, a ese nivel de falla, ¿ya?, tiene que estar el espacio para que también se desarrolle completamente la superficie. ¿Ya? La local, arenas medias o arcillas con un bajo nivel de preconsolidación. Un bajo nivel de preconsolidación es un nivel de preconsolidación de 2, 3. Eso es bajo. ¿Ya? Diría que es 2. Ya por sobre 3 diríamos que puedes hablar de medio. ¿Ya? Punzonamiento, que esto capote, ¿ya?, que se hunda de manera muy rápida en arena suelta y arcilla normalmente consolidada. ¿Sí? Que esto capote, ¿dónde ustedes ven capotar siempre la arena? Ustedes la ven capotar en la playa. Cuando ustedes están en la parte de atrás de la playa, no cerca de la orilla, en la parte de atrás de la playa, donde generalmente hay estacionamientos, por ahí, por ese sector, donde están las dunas y empieza la vegetación. Cuando usted entierra su pie, ¿cierto? Y usted, ¿qué es lo que hace? Usted entierra su pie y sale la arena por los lados, ¿no? Eso es lo que pasa. Eso es una arena que está sometida a un corte brutal, ¿sí?, y que se va hacia los lados. Eso es punzonamiento. Para que se luzca con sus amigos cuando vaya a la playa, ¿sí?, les dice, estás punzonando el suelo. ¿Ah? Ese es probablemente uno de los fenómenos muchos de los fenómenos que ustedes pueden ver en la playa, ¿ya?, con respecto a lo que es el comportamiento de arena. Así como si se van a la orilla, pueden ver lo que es la licuefacción. ¿Cómo es la licuefacción en una arena? Es súper simple. Simplemente vaya a la orilla de la playa y empiece a saltar. Y va a empezar a ver cómo usted se empieza a hundir en la medida que está saltando. ¿Ya?
se pueden hacer muchos experimentos en la playa. En un día de playa pueden hacer fácilmente 5 o 6 experimentos de arena, desde licuefacción hasta fundaciones. Es entretenidísimo, de verdad que sí. Entonces, funcionamiento, ¿dónde se han observado? En arenas sueltas y arcilla NC. ¿Ya? Y esto tiene que ver mucho con lo que es comportamiento de suelo. Fíjese qué es lo que ocurre, fíjese lo que usted obtiene, por ejemplo, en la primera, donde usted dice general, arena densa, arcilla OC, en el gráfico de la izquierda, esto llega a un pic. Y una vez que usted llega al pic, ¿cierto? Esto capota hacia una resistencia residual. ¿Ya? Súper importante tener eso en consideración, que el comportamiento de suelo que ustedes estudian en geomecánica y que se profundiza en el curso de comportamiento de medios granulares, ¿ya? Ese comportamiento ocurre calcada, con algunos matices, por supuesto, en lo que es el mundo de las fundaciones y el mundo de las excavaciones y el mundo de los túneles, ¿ya? O sea, comportamiento de suelo es vital para entender este tipo de fenómenos, ¿ya? ¿Y por qué ocurren? General, falla general, superficie desarrollada y falla superficial, deslizamiento total de la superficie. Local, superficie algo desarrollada, pero no llega a la superficie, ¿ya? O sea, esto puede quedar así, por decir algo, ¿sí? Se ladea el edificio, pero usted no ve que el edificio se lleva así como los árboles, ¿no? Cuando usted ve un árbol caído, cuando usted ve un árbol caído, ¿cierto? Y usted toma las raíces, considera, las raíces muchas veces se lleva el suelo, ¿no? Cuando usted ve un árbol caído, eso es una falla general. Cuando usted ve una falla local, cuando ve que el árbol, ¿cierto? No llega a la superficie de la falla, pero usted lo ve chuequito, ¿ya? Falla por funcionamiento, lo mejor para verlo. No hay superficie de falla, densificación del suelo de distorsión. Eso ocurre concentrado ahí justo debajo donde usted pone la carga. Y ahí eso es lo que se ve usted en la zapatilla, ¿no? Eso es lo que usted ve debajo de la zapatilla cuando pone el pie en la arena, ¿ya? General. ¿Qué es lo que pasa con la general en términos de comportamiento? Se desarrolla totalmente la resistencia, capacidad de soporte. Local, propuesto para prevenir el asentamiento excesivo. Desarrollo parcial de la resistencia. Funcionamiento, propuesto para prevenir el asentamiento excesivo. Desarrollo parcial de la resistencia. Fíjense en la arena. Fíjense en la arena. ¿Qué es lo que pasa? Ahí en el gráfico, en el eje X, dice densidad relativa y en el eje Y dice es la profundidad relativa, ¿no? Es la profundidad relativa al ancho de la zapata. ¿Qué es lo que pasa cuando usted está con un ancho, está enterrado a una profundidad 2 veces el B de la zapata? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando su densidad relativa es muy baja, voy a hacerlo acá. Cuando su densidad relativa es baja, ¿cierto? Cuando estamos hablando de densidades del 20%, eso es muy bajo. Es muy bajo de lograr en laboratorio incluso, ¿sí? Entonces, cuando usted está en esta zona, perdón, ¿qué pasó? Cuando usted está en esta zona, usted tiene el punching failure, ¿cierto? Ahora, fíjese en esto, ¿qué es lo que ocurre? Usted puede decir, ya, ok, listo, vámonos así, hasta 2. ¿Ve que ese de F sobre B igual a 2 es importante? Ese número se vuelve a repetir, se había repetido, lo habíamos visto en el bulbo de presiones, ¿cierto? Eso ustedes ya lo habían visto en geotecnia. Esos son números que son importantes de tener como ingenieros civiles, en este caso, para el mundo de las fundaciones, ¿ya? Fíjese que si usted entierra esto más, usted necesita densidades relativas más grandes para que eso falle, ¿sí? Y fíjese para allá, ¿ve? O sea, es muy difícil que usted tenga una falla de punching failure por punzonamiento cuando usted tiene un suelo denso. Es muy difícil, ¿ya? Pero para profundidades de este orden.
¿Ya? Difícil. Fíjese, falla local, densidad relativa, hasta el 70%. Y ahí, hasta por ahí, ¿no? Y después ahí. O sea, cuando usted tiene una falla, cuando usted tiene una densidad relativa media, hasta 65, 70%, ¿ya? 60%. ¿Ya? Usted puede tener, a profundidades bajas, usted puede tener falla local, ¿cierto? Usted también puede tener falla local más superficial, perdón, más profundo. La densidad relativa va a ser mayor. Ahora, fíjese en esto. Cuando usted está, ya entra al rango del 70-80%, en estas profundidades, usted puede tener, si tiene falla, va a tener falla general. Suelo muy denso. Difícil de lograr, pero si la tiene, falla general. ¿Ya? Ahora, me gustaría que alguien me contara su hipótesis respecto a qué es lo que, cómo anda esto con los grados de compactación que se exige para las fundaciones. ¿Cuánto exigirían ustedes para una arena? Ahí me gustaría escuchar alguna hipótesis respecto a un valor. Ustedes lo saben. Me gustaría escuchar quién tiene ese valor. Para una arena, ¿cuál es su criterio de compactación para una arena? Cristóbal, Matías, Cristian, Luis, Marcela, Álvaro, Franco, Felipe, Valentina, Consuelo, Cristian, Francisco, Diana, Alison. ¿Alguna hipótesis? qué valor de densidad relativa exigen para una arena? Compactación. Importante ese número. ¿Cuánto exige? ¿85%? ¿Ya? 85%. Este video ya lo habíamos visto, ¿no? Ya lo habíamos visto. Que tiene que ver con el tema de... Este video ya lo habíamos visto, estoy seguro que sí. Sí, lo habíamos visto. ¿Ya? Súper bueno ese video. Muy bueno. Fíjense. Razón, asentamiento, ancho de zapata. Esto es diseño. Leamos la letra chica. Rango de asentamiento para zapata circular o rectangular, ¿cierto? Placa de carga con df sobre db igual 0, profundidad relativa 0. Profundidad relativa. Fíjense, dry unit weight sobre peso del agua. Cuando ustedes tienen carga por, perdón, asentamiento por punzonamiento, ustedes tienen asentamientos del orden del 20% del ancho de la zapata.
cuando usted tiene falla local, ¿sí? Usted tiene un asentamiento, ¿sí? que está como en ese rango, ¿no? En ese rango. Dependiendo de la densidad relativa, ¿cierto? Si usted tiene densidad relativa mayor, su asentamiento va a ser menor. Eso es lo que le está diciendo este gráfico, ¿sí? Usted tiene circular plates o tiene rectangular plates, es irrelevante. No es tanta la diferencia, ¿ya? Hay un ensayo ahí que nosotros vamos a ver, que es el ensayo de placa de carga, que es súper importante para nosotros como geotécnicos, ¿ya? Que se ocupa mucho. ¿Por qué? Porque nos va a entregar un parámetro que se llama la constante de balasto. Y ese va a ser importante para el diseño de pilote, va a ser importante para las excavaciones y porque también nos va a permitir diseñar zapatas, ¿ya? Fíjese ahora qué es lo que pasa con la falla de corte general. La falla de corte general, ¿cierto? La global, ¿ya? Usted para densidades relativas mayores, usted va a tener un asentamiento menor, aun cuando presente falla global, ¿ya? Importante tener eso en cuenta para el diseño. Para el diseño es muy importante esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted necesita órdenes de magnitud, necesita entender cómo este sistema le está funcionando, ¿ya? Aquí ve más de lo mismo, presentado de otra manera. Usted tiene el asentamiento, ¿cierto? El asentamiento expresado como porcentaje con respecto al ancho de su zapata y las diferentes densidades relativas, ¿ya? Usted se fija que en la medida que la densidad relativa es mayor, este valor disminuye, ¿no? La medida que la densidad relativa disminuye, el asentamiento le va a aumentar, ¿ya? Y obviamente, dependiendo de la densidad relativa, usted tiene más posibilidades de experimentar un tipo de asentamiento y un tipo de falla por sobre otra, ¿ya? Veamos cómo falla un edificio cuando le fallan las fundaciones. Ahí. Esto falla así. Entonces necesito... ¿ya? Ustedes se fijan, al principio no estaba tan ladeado, pero se va muy rápido. Se va muy, muy rápido. Eso falló completamente. Y eso es una falla por fundación. Y ahí la falla fue absolutamente general. O sea, hubo rotación de la base, se desarrolló la superficie de falla y el edificio, ¿para qué decir? No, no es necesario ni comentar, ¿ya? Entonces, así es como falla, ¿ya? Veamos otro. Fíjese ese edificio. También se va. Y eso no fue falla estructural. Totalmente fundación. ¿Ya? Eso es falla general también.
No, esto es en Filipinas. ¿Ya? Efecto del agua. Efecto del agua. El efecto del agua, por supuesto que es importante. Usted tiene un nivel freático en el suelo de su fundación. ¿Ya? Usted puede tener la napa en 3 zonas, si gusta. Usted la puede tener en superficie, bueno, en 4 zonas estrictamente, ¿eh? Pero no, una se reduce con respecto a la... Sí, hay dos que se pueden reducir. Usted la puede tener en superficie. Usted la puede tener entre la superficie y el sello de fundación. Usted la puede tener a nivel de sello de fundación o usted la puede tener bajo el sello de fundación. Obviamente va a existir un punto a partir del cual, si la napa está muy profunda, ya no va a tener mayor influencia sobre su fundación. ¿Ya? ¿Cuándo es crítico esto? Cuando, mientras la napa afecte la zona de la fundación, obviamente va a tener efecto. ¿Ya? ¿Dónde están esos valores? Fíjese, el peso unitario del suelo varía según el gamma boyante, ¿sí? Vamos a ocupar gamma boyante, ¿sí? Cuando usted tiene el gamma saturado menos el gamma del agua, si está en una superficie D, ¿no? Cuando está menor que el DF, ¿sí? Si usted está entre la superficie D y D más B, ¿ya? El D entendido como DF, usted va a ocupar esa ecuación que está ahí. Y si su napa está bajo a una profundidad, un ancho bajo el sello de fundación, un ancho de zapata bajo el sello de fundación, usted lo que hace es que simplemente se queda con su gama natural, su gama de terreno. ¿Ya? ¿Cuál es la letra chica que tiene esto? Que esto cambia cuando su respuesta es no drenada. ¿Ya? Porque cuando usted está trabajando su respuesta como no drenada, usted está trabajando con tensiones totales. Y cuando trabaja con tensiones totales, usted no trabaja con el gamma boyante, sino que trabaja con el gamma SAT. ¿Ya? La sobrecarga también se ve afectada por la presencia de la napa. ¿Ya? Importante tener eso, obviamente. ¿Sí? Es sobrecarga. Esto también se ve afectado en el caso de que sea tensiones totales. Excentricidad. La excentricidad es importante que la tratemos. ¿Ya? Habíamos conversado de que vamos a tener cargas que no siempre van a ser verticales. Vamos a tener cargas donde va a haber dirección horizontalidad. Van a haber cargas que van a ser una composición de ambas, por lo tanto, la carga va a estar en diagonal y eventualmente eso nos puede generar momento. ¿Cómo trabajamos eso? Con mecánica de sólidos, simplemente con mecánica de sólidos. ¿Ya? Y ocupamos las ecuaciones, estas son las ecuaciones de Navier-Stokes, no recuerdo. Pero son las ecuaciones clásicas de mecánica de sólidos, donde ahí ese 12 y el LB cubo es obviamente relacionado a lo que tiene que ver con el momento de inercia de la sección. ¿Sí? Entonces, súper importante eso. Esto también nos pone en una situación que deberíamos aprovechar de conversarla ahora. Si ustedes tienen una zapata que no tiene una forma regular, la manera más fácil de resolver el problema de esa zapata es sacando las direcciones y tensiones principales. ¿Ya? Esa es por lejos la mejor manera de resolverlo.
Existen ecuaciones para trabajar los elementos cruzados y todo, pero siempre lo más limpio es trabajar inmediatamente con direcciones principales, ¿ya? Ingenieralmente es lo más puro. Lo otro es simplemente es el detalle de, ¿ya? Pero cuando usted entiende el detalle de lo que ocurre en las direcciones principales, con las tensiones principales, ahí usted entiende el problema. Es muy ver este tema cuando las componentes se combinan. Se puede hacer, pero es mejor que gane experiencia antes de pasar a ese nivel, ¿ya? Es mucho mejor partir desde los fundamentos, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos queda esta ecuación de acá? Perdón, no puedo rayar ahora sí. Ahí, tenemos esa ecuación. Si la simplificamos nos queda esto. Y acá repetimos algo que ya hemos venido conversando, que es inaceptable en el diseño tracción de la base de la fundación. Ahora, eso no está en piedra. Y en general se acepta que el 20%, hasta el 20% está en tracción, ¿ya? Lo que podría implicar eventualmente un despegue, ¿ya? Pero el mínimo 80% de la compresión es parte del diseño, parte fundamental del diseño. Tiene que tener eso, ¿ya? Tiene que tenerlo. Importantísimo. ¿Cuáles son algunas interrogantes interesantes que aparecen acá? La distribución de tensiones. ¿Qué pasa con la distribución de tensiones? ¿Dónde van a estar los máximos? ¿Dónde van a estar los mínimos? ¿Cuáles son las excentricidades límite? ¿Ya? Y eso todo usted lo puede responder a partir de esta ecuación. Si usted hace un análisis de esa ecuación, usted es capaz de responder eso, ¿ya? Esta expresión alcanza valores máximos en los extremos de la zapata, al imponer que los valores máximos ocurren en los puntos extremos de la zapata. Eso quiere decir en L medio, B medio y todas las combinaciones con L medio, B medio, tanto en positivo como en negativo, ¿ya? Con eso, ¿cierto? Si ustedes quieren garantizar compresión, por decirlo de alguna manera, ustedes se tienen que fijar, obviamente, en ese término, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es el término donde existen positivos y negativos que podrían eventualmente llevar hacia un lado o al otro las tensiones con las cuales estamos trabajando. Entonces, en ese contexto aparece un término muy importante, el cual es el núcleo de la fundación, ¿ya? Por lo tanto, si queremos garantizar la compresión de la fundación, el valor mínimo que permite tomar la expresión anterior es igual a 0, lo cual se refleja en la ecuación presentada, ¿ya? Eso quiere decir de que si usted tiene su carga en este sector, ¿ya? Su carga en este sector, usted lo que va a tener es una compresión absoluta de su zapata. Si usted sale para acá, eventualmente su zapata va a presentar una zona de despegue. Lo importante es que esa zona de despegue no supere el 20%. Considere el 15%. 15% de la zapata no más despegada. 15% el área. ¿Ya? Entonces, mientras la carga vertical esté en el núcleo, la compresión de la zapata está garantizada, ¿ya? Y eso también se le llama el famoso kern, así como en el kern era de los valores y vectores propios, ¿no? En álgebra al inicio de la carrera. Si la carga vertical está fuera del núcleo, vamos a tener excentricidad, ¿ya? O sea, no, mejor dicho, vamos a presentar que el área no está completamente en compresión. Eso es mejor dicho, ¿ya? Porque en este caso también hay excentricidad, pero si usted mantiene la excentricidad en ese espacio, la compresión está garantizada, ¿ya? En general, ¿cómo resumimos esto en un Twitter? Si queremos garantizar la compresión, mantengamos las excentricidades pequeñas, ¿ya?
Ahí hay unas distribuciones de tensiones. Aquí en particular esta es una distribución de tensiones donde ustedes pueden ver que en este pedacito acá se perdió contacto. ¿Ya? Ahora bien, ¿dónde empieza la falla? ¿Cierto? La falla en general, si la falla va a ocurrir, las fallas empiezan a expresarse en la esquina de la zapata. ¿Cierto? Desde ahí van a empezar a nacer las superficies de falla que eventualmente van a llegar a la superficie por el otro lado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabajamos si la zapata puede sufrir tracción y despegue? Por una parte, las teorías desarrolladas trabajan con una zapata cargada al centro. Por otra, habría una zona de la zapata que no trabajaría. Y eso es verdad, porque si hay una zona de la zapata que no está con presión, ¿cierto? Y está a tracción, y tenemos posibilidad de levante, ¿ya? Por mucho que estemos dentro de las consideraciones de diseño, hay que trabajar eso. ¿Ya? Entonces, cuando usted habla de excentricidad, en el fondo está trabajando en torno a un punto en donde usted ficticiamente está trabajando en torno a un punto donde idealmente usted pudiera concentrar la carga. ¿Ya? Entonces, considere esto: si usted tiene una carga vertical y esa carga vertical es excéntrica, usted está generando momento. Viceversa, si usted está generando solamente momento, es equivalente a tener una carga vertical excéntrica. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. Y en ese contexto, nuevamente entran en juego los V efectivos. ¿Ya? Los V efectivos, estos que habíamos conversado anteriormente cuando hablábamos de los factores de forma. ¿Ya? Los factores de forma que según el tipo de autor trabajan con un B y un L efectivo o con un B y el L geométrico. ¿Ya? Súper importante eso. Entonces, cuando hay excentricidad, el B efectivo es simplemente, y el L efectivo está dado por la excentricidad. ¿Ya? Lo que implica que en términos prácticos, de una manera u otra se está reduciendo el tamaño de la zapata, de manera ficticia. Importante, y aquí esto ya parece majadería un poquito. En la práctica se trabaja con zapatas que estén con al menos un 80% de su área en compresión. Para áreas en compresión menores al 80% se sugiere reiterar el diseño. Eso quiere decir cambiar las dimensiones de la zapata. ¿Ya? Súper importante. Importante, en un suelo con propiedades CIFI aparece también la necesidad de tener factores de corrección que acompañan al término NC. Y en ese contexto, esos coeficientes valen. ¿Sí? Acuérdese que si usted estaba en arcillas, ¿sí? Usted tenía un 5,14 NC, dado que en arcillas generalmente se trabaja en condiciones de tensiones totales. ¿Ya? Entonces, ahí están esos factores. ¿Ya? Capacidad de soporte de roca, esto es súper cortito porque escapa un poco a lo nuestro, ¿ya? Que son las fundaciones de suelo. Para capacidad de soporte en roca, bueno, no capacidad de soporte en roca, sino que para ingeniería de rocas, que es un ramo que es importante que tengamos como ingenieros civiles, les sugiero considerar el curso de ingeniería de minas. No me acuerdo cómo se llama. Puede ser que se llame mecánica de rocas o ingeniería de rocas. Si puede tomar ese curso, hágalo. Le va a ayudar mucho y va a aprender mucho también. Temas, aspectos importantes. Considere que una parte importante de la ingeniería chilena se hace en alta montaña, ¿no? En las zonas mineras. Y usted va a tener que fundar eventualmente en roca. ¿Ya? Entonces, en roca intacta la capacidad de soporte es muy grande. Y eso hasta la roca más fragmentada va a tener una capacidad de soporte buena. Cuando usted está en roca, los componentes que entran a actuar son otros. ¿Ya? Y principalmente estructurales. Entonces, las consideraciones de diseño incluyen la resistencia estructural de la zapata,
siendo esta última generalmente la que controla el diseño. Dependiendo del grado de fracturamiento de la roca, la capacidad podría presentarse en rocas con un alto grado de fracturamiento. ¿A qué va eso? Si usted tiene una roca altamente fracturada, eso va a ser una grava. Entonces, ese suelo también aguanta lo que sea. ¿Ya? En general se diseña con el criterio de Hooke-Brown. Hasta el día de hoy se diseña con Hooke-Brown. Han aparecido teorías alternativas, pero que andan muy bien con Hooke-Brown. En ese contexto, siempre que piense en capacidad de soporte en rocas, piense en Hooke-Brown. Y para aprender rocas, ese nombre se les va a repetir mucho. Hooke, en particular, Hooke. Si no estoy equivocado, él es el fundador de un software o creador de un software que se llama Rock Science. Puede que esté equivocado. Pero Hooke es probablemente el padre de la mecánica de rocas, que hasta el día de hoy aporta mucho a lo que es el diseño tanto en túneles como en taludes, como en open pits, en todo lo que es el diseño, ¿ya? Cuando en ambientes geológicos que están controlados principalmente por roca. Ahí están algunas de sus ecuaciones, ¿ya? Estas ecuaciones ocupan estos parámetros, el S, el M, el Q y el S, y eso se determina en base a algunos de los parámetros con los cuales se clasifican las rocas, y uno de esos parámetros es el RMR. ¿Ya? Ahí hay algunas clasificaciones, ¿sí? Esto es muy rápido, factor de forma, ¿ya? Y creo que estamos bien para terminar acá. Esta fue nuestra primera clase del semestre, me parece, 1 hora y media. Le agradezco mucho la presencia, la paciencia en estas condiciones de online. No es fácil estar 1 hora y media atento, así que le agradezco mucho la paciencia y salvo que haya alguna consulta, me despido y nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Muchas gracias.